las ondas radiofónicas no había inhibidores, ¿no? En aquella época para estas cosas, ¿no? Entonces lo que estaba tajantemente prohibido, utilizando ya la psicología del miedo, lo que hacían era prohibir, por ejemplo, emisoras que no fueran afines al régimen, ¿no? Con castigos muy severos, los más severos que uno se pueda imaginar y abruptos, ¿no? Abyectos. Entonces, por ejemplo, la BBC no se podía escuchar en los territorios ocupados y demás, ¿no? Estamos hablando de cosas que hoy en día son muy básicas y muy elementales, ¿no? Muy primarias, ¿no? Pero que van indicando ya a dónde se va dirigiendo todo, ¿vale? Y según se va sofisticando la tecnología, se van sofisticando también las formas de control del poder y demás. Otra cosa que no se nos debe de olvidar, que tenemos este poder eh, burdo, abrupto, pero que siempre ha tenido una financiación económica. O sea, el mayor poder es el monetario, el capital, el dinero. Pero claro, esto no es un ente abstracto. Quiere decir que esto tiene poder, o sea, un billete por sí mismo no te va a morder, ni te va a... te muerde, te ataca. No, obviamente estamos hablando de la persona, el homínido, que maneja las grandes sumas de dinero. Y cuidado, estamos hablando de sumas que se nos escapan incluso a la comprensión matemática rutinaria. Estamos hablando de acumulación de riqueza en manos de unos pocos, de riquezas enormes, no de que un señor gana en el sueldo 1.000 euros más que tú o, otro tiene una tienda que bueno, pues factura yo qué sé, 200.000 euros y él pues al mes se queda, pues después de gasto y tal, pues se queda, pues yo qué sé, con 20 o 30.000 euros. O sea, que esos, en fin, que eso no es acumulación de riqueza realmente. O sea, si lo comparamos con la riqueza real existente en manos de unas cuantas personas, obviamente minoría, evidentemente, pero con un número suficiente para poder asociarse y poder eh, ejercer ese poder mediante el dinero. El dinero lo compra todo prácticamente. Incluso las armas que luego posteriormente servirán para hacer cualquier guerra o cualquier conflicto militar. Pero bueno, tampoco les interesa demasiado la destrucción. Bien, a ver por dónde iba. Vamos aquí, apuntado el tema de la propaganda. Claro, tienes que hacer un discurso oficial, una propaganda para justificar de una forma, en fin, con conjeturas que se hacen pasar por fundamentos absolutos de puro raciocinio. Se hace pasar. Otra cosa es que tenga un raciocinio, claro. Pues Goebbels también se hizo con el control de la cinematografía. Curiosamente, paralelamente, el cine, desde su nacimiento, empezó a denominarse poco a poco, pero vamos, de una forma acelerada, el séptimo arte. Todo el mundo tiene que haber escuchado, casi todo el mundo tiene que haber escuchado esta denominación del cine, ¿no? Como el séptimo arte. Puede ser el teatro, la pintura, la literatura, en fin, hay muchas ramificaciones de todo esto, ¿no? Y esta fue si no me equivoco, fue la última aportación, la última, digamos, característica de las artes, que era la cinematografía, ¿no? Que a su vez, pues obviamente conectaba directamente con las artes escénicas, ¿no? Que a su vez conectan directamente con otro tipo de artes, ¿no? Entonces, bueno, pues otro tipo no, otras ramificaciones.
Bueno, algo muy similar ocurrió también en la Unión Soviética y, y el paralelismo radica en una incipiente, pero todavía primitiva guerra psicológica si la comparamos con la de hoy en día, ¿no? Lucha por el poder mediante la dominación psicológica, que iba acompañada obviamente pues por una campaña más violenta, más primitiva y tal. Situándonos en el presente y con los avances tecnológicos de manipulación psicológica de aquellos tiempos, ¿no? Utilizando como base primaria de todo esto, y con los añadidos de la televisión e internet, el panorama actual sigue por estas mismas directrices. Solo que se han establecido pues una serie de convencionalismos en los cuales, pues, bueno, a nivel global, social, general, una lucha, mejor dicho, un asalto violento a los poderes y derechos del ser humano, establecidos en la Convención de Ginebra, bueno, etcétera. Bueno, pues poco a poco, bueno, pues digamos, son minorías las que pueden pensar o pasárseles esto por la cabeza, porque entre otras cosas, tal y como están los tiempos hoy en día y como transcurren, es algo obviamente carente de inteligencia, debido a la coyuntura actual, ¿no? Bueno, podríamos hablar también de la disuasión, de la Guerra Fría, la disuasión atómica, etcétera. Bueno, sí, pero ya sería meternos en mucho fregado. Entonces, casi prefiero no desviarme demasiado, aunque habría mucho que hablar, obviamente. Pero bueno, ya digo que hay muchos informadores acerca de esto que os pueden esclarecer todo este tipo de cosas. Bueno, esto hoy en día estriba sobre todo el control, obviamente, de las élites, ¿vale? Las élites predominantes, las que pueden y ejercen el poder, esa coacción psicológica por las necesidades de todo tipo del ciudadano, en la que igual pues tiene que ceder, obviamente, muchas cosas para cumplir sus necesidades más primarias y incluso también diría psicológicas, ¿no? Todo, pero el control de la gente se sigue ejerciendo, pero con la particularidad de no traspasar los límites legales establecidos, ¿no? Hay una constitución, hay una legislación, entonces, bueno, no puedes saltarte la torera, obviamente, lo que se está establecido, pero se pueden utilizar muchísimos recovecos legales, vacíos legales, etcétera. Y obviamente hay campos en los que esto es más fácil y otros en los que, bueno, pues no lo es tanto. Así entonces tenemos en este tablero del juego, también del juego llamado democrático, los partidos que supuestamente representan la voz de todos los ciudadanos y de los cuales tenemos a unos mayoritarios que aglutinan más poder. Esto es de matemática lógica. Cuanto más mayoría eres, más poder tienes, aunque, bueno, pues sea justificado por la representación de la voluntad del pueblo, aunque, como ya hemos visto posteriormente a un sufragio, bueno, se pueden hacer, en fin, muchas cábalas y muchas cosas que, bueno, pues dan con imprevistos para muchos votantes, pero que están dentro de la legalidad, claro, están dentro de la Constitución y de la legalidad. Bien. Para ejercer este poder, obviamente tienes que hacer una publicidad y una propaganda. Aquí tenemos un tema también, un punto crucial y muy importante. La publicidad o la propaganda viene a ser lo mismo, sobre todo en estos casos. Tú necesitas algo, ¿me entiendes? En el caso de un partido, bueno, el partido que puede ser perfectamente un producto cualquiera a anunciar. Tú para que te voten necesitas
eh, saber que existes, ¿no? O que sepan, mejor dicho, perdón, que sepan que existes. Como cualquier cosa en la vida. ¿Y cómo haces saber que existes? Pues muy sencillo. Haciendo, expandiendo, difundiendo lo que quieres que se sepa. Y aquí entramos en el tema de la publicidad, ¿no? O la propaganda. Pero en cualquier caso es tiempo y lleva un coste. Lleva una financiación. Eso quiere decir que, bueno, pues alguien tiene que tener la capacidad de financiarte más que a otros partidos que, bueno, pues intentan también acceder, ¿no?, a la difusión y demás. Y aquí entramos ya en los recovecos más, en fin, más enrevesados. Claro, ¿quién financia todo esto? ¿Quiénes son los financiadores de todo esto? Bueno, pues esa élite que hemos hablado, que a cuanto más poder financiar, pero van a imponer unas condiciones. Es decir, no es algo altruista, ¿no? Te voy a regalar tanto dinero para que expongas en tantas cadenas o en tal, en prensa, etcétera y tal, porque expongas tu programa, tu propaganda, ¿no? Pues hombre, hay que ser muy idiota para pensar que esto es algo totalmente altruista y desinteresado. ¿eh? Pensar que financia unas ideas, un partido, una formación política, pensar que lo financia es por filantropía, bueno, esto no se lo puede, no se puede querer, ¿vale? Tal y como es la esencia y la naturaleza de la mayor parte de, bueno, no sé si decir la mayor parte de los seres humanos, pero de un gran porcentaje. En esto teníamos que meternos en otros temas mucho más, en fin, bueno, no más complejos, pero sí ya de otros entornos, como puede ser ya la psicología, la sociología. Por esto recomendaba al principio, si queréis, os recomiendo encarecidamente que os pongáis o veáis los vídeos y las charlas de personas bastante, en cuanto al tema psicológico, y lo que tiene que decir en cuanto a la a la empatía, pues no sé, tengo aquí apuntado, pero hay muchos, ¿eh? El doctor Garrido, el doctor Iñaki Piñuel, el doctor Gaona, que le conoceréis también de la televisión, no sé ahora mismo, este último, cuántas publicaciones en YouTube tiene con respecto a estas actitudes psicológicas del ser humano, porque no son patologías, a lo que yo voy, a lo que yo me refiero. Pero bueno, todavía no se ha normalizado el tema o no se ha asumido el tema de la psicopatía o del psicópata integrado. Y lo iréis repetidamente y lo veréis, que hay muchos, bueno, todos, o sea, todos los doctores, psiquiatras, psicólogos y demás que te hablan de la psicopatía, pues, bueno, pues intentan de alguna forma explicar que no es lo que por lo general se piensa de lo que es un psicópata, ¿no? Todo el mundo, sí, claro, está el psicópata criminal, el que trasvasa los límites legales y tal, ¿no?, con una serie de elementos de perturbaciones psicológicas o de deficiencias, a mi parecer, pero bueno, no soy más indicado para hacer valoraciones, pues maquiavélicas, sádicas, en fin, una serie de tal. Pero luego hay otros que son los que no están fichados y tal, que son los psicópatas integrados, los que están ahí, que tal vez a lo mejor nunca trasvasen esa línea legal, ¿vale? En el ámbito penal, etcétera, y que aunque se comporten de una forma
mezquina y demás, pues no puedes denunciarlos o demandarlos por nada de esto, ¿no? Porque, en fin, la mezquindad y demás, bueno, pero esto es otro tema, me estoy desviando otra vez, pero bueno, viene a tenor de todo esto, ¿no? De por qué recomiendo leer y por qué hay un comportamiento que funciona en algunas instituciones y tal, pues por qué funciona de esta forma. Estamos hablando de la financiación de estas corporaciones, asociaciones o casi particulares, pero no llegan a ser de todo particulares, ¿no? De la financiación a un partido político. Y todo el mundo, está claro, hay unos partidos que son más visibles que otros. Bueno, esto es comprar el espacio publicitario de los medios de comunicación. El tiempo es dinero, porque ese espacio publicitario podría ocuparlo un comerciante, cualquier otra persona que quisiera anunciar un producto o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Porque a su vez, claro, los medios de comunicación tienen que tener a su vez una financiación, ¿no? Que les pague a ellos, ¿no? Porque si no, no podrían mantenerse, no podrían subsistir, evidentemente. O a duras penas podrían subsistir, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Claro, estos financiadores, financieros, digamos que casi inocentemente, pues te financian la publicidad, la propaganda, importantísimo, en cualquier cosa de tu partido político, pues, como ya he dicho anteriormente, no lo hacen gratis. Es decir, yo te pago esto a condición ¿no? De réditos, obviamente, y beneficios. Pueden ser beneficios de múltiples formas, no tiene que ser simplemente en cash el dinero, ¿no? En fin, hay muchas formas, digamos, de conseguir beneficios indirectamente también. Evidentemente, pues esto es de lógica, esto no tiene tampoco ningún... Estoy hablando de cosas muy elementales, pero yo creo que casi todo el mundo lo sabe, pero tampoco reflexiona mucho en ello. La falta de reflexión implica, pues obviamente, una falta de acción contra, en fin, una falta de acción contra cualquier cosa que, en fin, pues te vaya a perjudicar. Y bueno, la falta de reflexión, pues también es un beneficio, obviamente, para el control del poder, ¿eh? El control del poder y el semipoder. Ya hablaré de esto en otra ocasión, a ver si no repito tampoco eh, eh, las charlas que tienen otros profesionales, en este caso profesionales verdaderos, con criterio, o sea, acreditados para todo esto, ¿no? Tanto de sociólogos, psicólogos, etcétera, ¿no? Entonces, me limito solamente a exponer estas ideas que ellos ya exponen previamente. Con lo cual, si hay algún psicólogo o psiquiatra que esté viendo este canal, yo encantado de cualquier cosa que se me quiera corregir desde ese prisma, no desde una impresión personal, sino desde un prisma más pragmático, yo encantado, sinceramente, porque el panorama que voy a exponer a mí sinceramente no me hace ni puñetera gracia, pero vamos, porque me ha perjudicado de una forma muy directa. Hay gente que bajo una serie de cosas establecidas, pues hay gente que, bueno, no le resulta inocuo o incluso puede sentirse beneficiado, pero hay otra gente que le puede resultar bastante dañino en muchos aspectos, además. Pero bueno, ya estamos hablando de lo que son las mayorías y demás, ¿no? Obviamente hablamos de esta financiación, que tiene una financiación masiva, no una pequeña aportación No. Estamos hablando de macrofinanciaciones.
Eh, y bueno, todas estas, tramas siempre han estado ahí, más o menos larvadas. Existen prácticamente desde la humanidad, desde que existe la propia civilización o la humanidad, ¿no? Permitidme, pero cuando hablan de conspiranoicos, que bueno, tendrán motivos, yo no voy a ponerme ahora, no quiero sentar debate de todo esto, ¿no? Pero conspiranoicos, últimamente tengo la sensación, es una sensación, me puedo equivocar perfectamente, como que la conspiración es como un invento, es una entelequia, una cosa extraña, como algo que, bueno, pues que es un cuento, ¿no? Que, hombre, por favor, la conspiración ha existido. Vamos, esto es desde primero yo qué sé, casi, no te voy a decir de GB, pero, perdón, ahora se llamará eso. Pero vamos, de bachiller, no sé, vamos a ver, ¿alguien piensa que a Julio César lo mataron así de repente porque les entró a un grupo de personas no sé, un parraque y de repente se lo cargaron? No, 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 obviamente había un planteamiento anterior, para acabar con... Yo, Julio César, como puede decir, pues no sé, eh, Filipo de Grecia, o yo es que, bueno, es que hay miles. Es que te pones a pensar, o sea, lo que quiero decir con todo esto es que hay un planteamiento previo, una planificación, eh, que se fragua durante un tiempo y con unas determinadas directrices, ¿no? Cuanto más antigua es la historia, más primitivas son esas directrices. Y cuanto más se va sofisticando la evolución, pues obviamente esos planteamientos se van también sofisticando. Entonces, eh, vamos a ver, tenemos que poner un calificativo de toda la vida. Se ha llamado conspiración, conspirar contra un rey, un jefe de Estado, mediante métodos muy variados, ¿no? Bueno, pues para derrocar al poder que está establecido en ese momento. Entonces, bueno, pensar que la conspiración como concepto es una cosa, un invento de ahora, ¿vale? Que todo el que piensa que puede haber una conspiración es conspiranoico. ¿Qué quieres que te diga? Me parece que nos olvidamos de un término también muy importante, que es el término de paranoia, ¿no? O paranoico o paranoica de toda la vida. O sea, el paranoico, el que siente que le persiguen, que va a haber una amenaza de no sé cuándo y está obsesionado con... Pues hombre, esto, ¿qué pasa? Que ahora ya no existe el término paranoico o paranoica, ¿no? Entonces, con esto quiere decir que muchas personas que piensan en conspiranoicos pueden ser personas paranoicas. ¿Por qué no? Muchas, no digo todas, pero muchas, ¿no? O ya también ha dejado de existir el tema paranoico. O sea, la definición, ¿no? No lo sé. Estamos un poco todo manga por hombro. Disculpadme, no, ya digo que no soy profesional en esto, no. Soy nuevo, como se suele decir. Y bueno, pues en este tipo de formatos y de cosas. Bueno, aquí tengo apuntados los tres poderes de un Estado de Derecho: ejecutivo, legislativo y judicial. O bueno, supuesto Estado de Derecho, porque una cosa es la teoría y luego otra cosa es la práctica. Pero en cualquier caso, inevitablemente, en base al poder se crea una jerarquía social, ¿no? Y que supuestamente está en conjunción con la legalidad establecida y con diferentes grados de influencia e importancia. Más poder,
más influencia y más importancia. Menos poder, pues más subordinación, creándose otros círculos de poder funcional, ¿no? Poder aparente, pero que también ejerce poder, puesto que, bueno, pues de una forma indirecta somete voluntades. Aquí hablo, ya me extiendo demasiado, a ver si puedo entrar. Vamos a ver. Bueno, tenemos establecidos, situándonos hoy en día, para no extendernos demasiado en un repaso de la historia, tenemos hoy en día estos formatos perdón, de difusión, y tenemos también, el último es Internet, ¿no? Que estamos viendo ahora mismo. La prensa, por ejemplo, escrita, bueno, todo el mundo, Vox Populi, ¿no? El Vox Populi, el saber que, bueno, pues los periódicos hoy en día se venden en un grado muchísimo más inferior al de hace, no sé, 20, 25, 30 años. No puedo establecer así unas fechas de la caída, pero hoy en día, hoy por hoy, en comparación con hace 25 o 30 años, evidentemente la prensa en papel ha bajado mucho, pero la prensa ha sabido traspasarse al medio informático o digital, ¿no? Entonces se puede leer los escritos de la prensa mediante un medio digital, ¿de acuerdo? Bien. Esto creo que no hay tampoco mucha historia. Portales de internet, redes sociales, etc. Bien, vamos a pasar a otro punto, a ver si vamos acercándonos un poco más al tema de la música. Es que no creo que se me quede nada por medio para que no quede nada como infundado, sino que quede todo como bastante concreto y descriptivo. Y con un fundamento, claro, evidentemente. Algo que se puede constatar, perdón, es que a veces algo que se puede constatar, que se puede contrastar, y bueno, pues cosas que están al alcance más o menos de todo el mundo, cosas muy básicas, por otro lado. Yo no estoy hablando ahora mismo, que los hay, de temas complejos en todo este entramado, ¿no? Los hay muy complejos, y bueno, yo creo que más o menos vosotros estaréis al tanto mínimamente con que pongáis las noticias. Un canal, un programa te dice una cosa, el otro te dice la contraria. Yo creo que, no recuerdo que la política estuviera tan presente, la política en el sentido de ideologías, ¿no? Que estuviera tan presente como hoy en día. Y curiosamente ideologías que algunas datan del siglo XIX. Entonces, pues, finales de mediados, finales del siglo XIX, pues estamos en el siglo XXI. Y bueno, a mí me da que pensar, ¿no? Como, en fin, una vez comentaba con unos amigos, digo, bueno, pero hay una facultad que se llama Ciencias Políticas, pues se supone. O dice, hombre, pero no son ciencias exactas. Digo, hombre, pero que no sean exactas tampoco son ciencias exactas. Pues yo qué sé, la sociología y tal, y se ha avanzado obviamente en algunos campos. Ya no se hace lucha de gladiadores en el circo romano, ni se ejecuta garrote vil, afortunadamente, ¿no? En fin, las penas capitales se van reduciendo cada vez en más países. No es que tengamos ahí un progreso magnífico y tal, pero hombre, hay algo, eso sí que lo puedo llamar progreso, ¿no? Y tal. Pero centrándonos ahora mismo en el momento actual, vamos a ver todo aquí. Cultura y entretenimiento, que es lo que me refería anteriormente. Bueno, hoy en día lo podemos dejar solamente en entretenimiento, bajo mi punto de vista. O sea, la cultura realmente, tanto a nivel pedagógico, por eso he hablado antes especificado el tema pedagógico, artístico. Bueno, creo que
son muchos los docentes que pueden, en fin, con los que puedo tener afinidad en este aspecto porque coincidimos por todo, por estadísticas, por contraste en la sociedad y tal. O sea, que es algo que se puede comprobar que, bueno, pues la enseñanza se ha encarecido demasiado. Y a nivel artístico, obviamente, casi es una consecuencia de lo anterior, ¿no? La expresión después, de mil formas, políticas, tal, cual. La artística, por ejemplo, que es a donde voy yo, y luego concretamente al tema de la música, pues, claro, como es consecuencia de lo anterior, o tiene gran consecuencia por lo anterior, por lo pedagógico, pues la cultura en cuanto a su proyección artística, hombre, está claro que hubo momentos y hay momentos en que puede hacer la expresión artística, puede hacer ejercitar el cerebro, es el alimento del alma, ¿no? Digamos, ¿no? Y del espíritu. Entonces, claro, puede hacer ejercitar el cerebro al despertar emociones y sensaciones que inviten a la reflexión, ¿no? Al pararte a pensar, ¿no? En algo y, bueno, puedes sacar unas conclusiones al mismo tiempo que te estás enriqueciendo, no te estás aburriendo si lo enfocas de una forma correcta, ¿no? Obviamente, ¿no? La calidad artística. Pero, esto aparte de que no interesa el tema de la reflexión, se sustrae de todo el tema de, digamos, dispersión, de esparcimiento, mejor dicho, perdona. De esparcimiento, pues, hombre, hay un componente más, bueno, pues más insustancial, más divertido, más frívolo, que está bien que haya un componente, obviamente, pues, más distendido y todo, ¿no? Pero que no tiene una cosa, no quita la, no tiene por qué quitar la otra, pero en este caso sí, está quitando la parte, digamos, más superficial, más, está quitando el protagonismo, está quitando importancia, la debida importancia a el tema, digamos, el tema de concienciación en algunos aspectos emocionales, ¿no? Y bueno, aquí podríamos entrar en fin, en un terreno bastante pantanoso últimamente, porque de repente unos valores emocionales han dejado de existir para dar paso a otros que, bueno, entiendo y pueden ser también problemáticos, pero son, yo creo, más individuales y que corresponden más a una terapia de individuo con su médico pertinente y tal. Y claro, esto es muy seductor, todo el tema frívolo, de placer inmediato, o sea, esto es muy seductor. No es que esté mal el placer, sino, coño, es que son cosas que te hacen, bueno, pues son pequeñas inyecciones en la vida para seguirte, digamos, dándote ese impulso vital, ¿no? Ya sabes, en la literatura, ¿no? La libido y el amortido, ¿no? Pues la libido no se refería solamente al aspecto sexual, sino a las ganas y fuerzas de vivir, ¿no? Pero el otro es muy seductor, es fácil caer en las... Como es muy fácil caer, pues yo qué sé, pues es caer en la fuerza de las hormonas y dejarte llevar y cuidado, aquí, sobre todo cuando eres adolescente y demás, es fácil. Y además muy inconsciente, o sea, no, nadie se lo plantea, como tampoco te planteas la reflexión, tampoco te planteas la autoconcienciación, pues llegamos a un punto de hedonismo, del placer, un hedonismo muy prolongado, porque sí que hay fases de la vida que el hedonismo, bueno, pues es algo, pero bueno, a ver, dentro de límites razonables, ¿no? Si no, acaba y vámonos. No, acaba y vámonos porque nos autodestruiríamos directamente si todo se basara en hedonismo, en mi juicio, en mi opinión. Pero bueno,
pero es mi punto de vista y creo que coincido con muchas personas más cercanas o más lejanas a esto que estoy explicando, ¿no? El hedonismo, el placer inmediato y fugaz, ya, no quiero esperar, quiero ya, placer inmediato y por lo tanto fugaz, porque, bueno, no quiero hablar de, en fin, no quiero extenderme en temas sexuales tampoco, pero, y está muy bien, o sea, la sexualidad está muy bien siempre y cuando lleve implícito aspectos emocionales, espirituales, empáticos, con la persona con la que interactúas emocionalmente, ¿no? O sexualmente, en este caso. Pero ya sabemos que hay acciones de índole sexual, pues, esto es tácito, ¿no? En fin, que perjudican, en fin, ya sabemos, ¿no? Eh, es que no quiero que me censuren el vídeo, poder decir palabras un tanto comprometidas, ¿no? Pero bueno, pues los derechos fundamentales de la persona, en este caso a lo mejor de la mujer y tal, pues hay elementos que tienen que ver con la sexualidad, pero que en este caso son muy catastróficos. No quiero hablar ahora, especificar, creo que está en mente de todos, ¿no? En este aspecto, los más indefensos, ¿no? Menores, pequeños, mujeres, bueno, en fin, cualquier persona que no tenga una capacidad, digamos, de saltar todo esto. A esto me refiero que la sexualidad pues, puede tener, obviamente, vertientes más positivas y vertientes, obviamente, ya no negativas, realmente dramáticas y traumáticas, ¿no? Por esto hablando del placer, pero... Y puesto como ejemplo la sexualidad, pero bueno, podemos entrar en otras historias, ¿no? Sí que es cierto que todo lo que sea placer inmediato y ya, sin esperar, sin una mínima capacidad de tener un sacrificio, una paciencia, todo ya, inmediato. Ahí podemos englobar muchísimas cosas, pero sí que todo esto conlleva y deja entrever, obviamente, una huida de, de una cantidad muy preocupante de seres humanos, de una huida de cualquier mínimo sufrimiento, ¿no? Cualquier mínimo malestar, ¿no? O sea, es como la obsesión es de no, ni mentarlo, ¿sabes? No vaya a ser que, yo, o sea, a ver, también si sabemos gestionar las emociones, pues no tiene que, no es malo emocionarse, o ponerse triste por algo, o pasar por un... Es que pasan, ¿no? Si no, mal asunto, porque, a ver, si no te conmueves, aunque luego tengas que gestionarlo, evidentemente, por la muerte de un familiar, un ser querido, un ser amado, pues, si llegamos ya hasta ese punto, si no te preocupa su ausencia, habría que preguntarse por qué te interesaba su presencia. Y bueno, antes de entrar en el tema de la música, en cuanto al cine, bueno, pues ya está viendo cositas que son bastante relevantes. En fin, que luego se olvidan, porque con el bombardeo continuo que tenemos de información en internet y de noticias, de cosas, ¿no? Y pues es una lástima que cosas que realmente son de cierta trascendencia pasen a ocupar
o sea, caigan en el olvido porque automáticamente al cerebro no le da tiempo a procesar todo esto. Esto no lo digo yo, esto sí que lo han dicho especialistas, ¿no? Neurólogos y demás, ¿no? Al cerebro no le da tiempo a procesar con la debida atención tantos elementos al mismo tiempo y entre esas cosas no te da tiempo a discernir, ¿no? Entre, oye, esto es importante, esto es trascendente, o esto es, bueno, pues una trivialidad que, bueno, tampoco llegaba mucho, pero que le están dando tanto tiempo o más que a eso que ha ocurrido de forma mucho más trascendente para bien o para mal. Y, bueno, pues en muchas ocasiones para mal, pero por eso mismo, si no nos damos cuenta. Y... esto tipo de... Y hay un dicho que dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Bueno, pues todo este tipo de cositas de verdad que viene muy bien, ¿no? Para las manipulaciones y las, digamos, los tejemanejes de las personas que cuentan o que quieren ejercer ese poder. El poder obviamente se quiere ejercer si se tiene. Por desgracia normalmente, o si se ejerce de mala manera, pero o de formas negativas, ¿no? Pero eh, claro, cuanto más revuelto esté el río, pues mejor. Pero no pienses, no pienses porque el momento que piensas me vas a, a dilatar en el tiempo cualquier planteamiento que yo haga, eh, acudiendo pues a la justicia o tal o cual, a la Constitución, etcétera. Entonces vas a intentar, bueno, pues me vas a fastidiar a mí, que yo lo quiero ahora también, igual que tú quieres los placeres automáticos, el poder quiere también el resultado lo más pronto posible. Y aunque entiende que hay veces que, bueno, la realidad implica un tiempo de espera, pero hombre, más de la cuenta para qué, ¿no? Más de la cuenta quiere decir que más de lo que se puede establecer en la realidad. Vamos a ver. Bueno. Y luego, obviamente, estos, como he dicho anteriormente, hay unos subalternos en estos poderes que son los beneficiados, obviamente, de estos círculos, ¿no? Y tal, ¿no? Que son, hay una pirámide, una escala de, digamos, de poder o de influencia y, por supuesto, de beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo que accedas con tu colaboración, sea esta éticamente aceptable, aceptable o no. Pero claro, este sistema establecido, el establishment establecido, en cada momento tiene el suyo, ¿no? Pues tú te metes bajo ese paraguas protector y no te mojas de cosas que te puedan perjudicar o dejar de beneficiar. Hay un... Recomiendo dos libros muy difíciles de encontrar, bueno, difícil de encontrar porque los motivos son evidentes. Que bueno, a lo mejor hace falta que hable más después, más detalladamente, pero bueno, está claro. Son difíciles de encontrar porque no se prodigan, no se pueden prodigar porque no se financian, porque no tienen publicidad y así, bueno, pues la pescadilla que se muerde la cola. Y son dos libros, pero que existen, los podéis encontrar en eBay o yo que sé en dónde, pero ya los títulos son bastante reveladores. Y otra cosa es que según tu situación te quieras enfrentar a la realidad. A las miserias de la realidad. No quiere decir que la realidad sea toda una miseria. No hay que ser tampoco tan catastrofistas ni negativos, ¿no? Pero eh, esa realidad te puede molestar por dos motivos, ¿no? Porque veas que tu bienestar está fundamentado y basado en la desgracia de otros y en una mentira, muy en la mayoría de las ocasiones, y, y bajo una serie de... y no quieras ver, claro, ¿no? Que digas, no, es que yo no me puedo sentir culpable, bueno, si no es que uno sea culpable directamente, pues, hay que vivir, está claro, ¿no? Y hay que comer y hay que pagar las facturas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto, en mayor o menor medida, que dependiendo de la función que desempeñes,
va a tener mayor influencia sobre también la desgracia de otros muchos, ¿no? Por el tipo de sistema que beneficia a algunos y perjudica a otros, ¿vale? Estamos hablando de grandes masas de personas, no estamos hablando, en fin, de cosas minoritarias, estamos hablando, en fin, yo podía poner esto, también podía hablar de esto hasta con ejemplos de micropolítica, ¿no? Que podría ser una comunidad de vecinos, ¿no? Una comunidad de vecinos con conserje. Y bueno, no me quiero extender, pero hay ahí, bueno, hay una historia, en fin, yo ya me tengo que reír porque es casi el último recurso que tengo, ver la parte humorística bueno, de estos aspectos de la vida tan, en fin, no sé cómo denominarlos. Pero recomiendo dos libros. Uno es La gran mentira de la televisión y en cuanto a mentiras se refiere y de televisión se refiere, ya no es que lo diga yo, es que se puede comprobar en internet. Pues, hombre, tiene un contacto muy directo, pero muy directo. O sea, quiere decir que no es que un día haya ido a un programa de la televisión en un platillo y me han invitado a un bocadillo de chope de ahí en el plató, ahí con, en fin, de una jornada de puertas abiertas. No, 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 no. Estoy hablando a nivel profesional, evidentemente, ¿no? Y dilatado y prolongado, vamos, lo suficiente como para saber todas las luces y las sombras que encierran, ¿no? Entonces, la gran mentira de la televisión y otro que también es muy bueno, que es la tiranía de los medios de comunicación. O no sé si es solo la tiranía de los medios, no recuerdo ahora. No os puedo decir los autores, pero con que pongáis esto, yo estoy seguro que vais a encontrar información porque yo en su día ya la encontré. Lo que pasa es que, bueno, no, la cabeza no me da para tanto para recordar tantos detalles, fechas y tal. Tampoco soy una computadora y ahora con los años que tengo menos. Pero bueno, voy a centrar eh, en el tema de la música y su maquinaria, de la industria musical y su maquinaria. Y obviamente la necesaria relación con los medios de difusión y comunicación. ¿Vale? A esto hay una subpirámide de poder, en este sector conectada a su vez con los otros círculos de poder y sus correspondientes escalafones, que son pues la radio, la televisión, internet y el mundo de la publicidad. En el mundo de la industria musical hay que dejar claro que de momento no hay, eso es muy importante. En el mundo de la industria musical, o sea, no está compactado, no está homogeneizado nada. O sea, quiero decir que concretamente compañías discográficas y demás, todo esto, no hay management, artista, la relación con el artista, que hablaremos ahora también más seguidamente, no hay ninguna legislación sólida ad hoc con este entramado. Hay legislación de una manera particular, ¿no? Pues un contrato de persona a persona, una empresa de bienes y servicios, sin definir, no tiene por qué ser discográfico, hay, pues eso, contratos de bienes y servicios particulares, ¿vale? Aunque haya muchísimos, pero particulares. Es decir, no hay sindicatos, no hay legislación, no hay sindicatos, no hay nada que te pueda, apenas hay nada que te pueda respaldar legalmente, ¿no? Hay cositas que se acercan, que te pueden ayudar, pero como entran en conflicto con los poderes establecidos o con los intereses creados, ¿sabes? Porque muchos de esos que te podrían echar un cable pertenecen a su vez o son parte de la nómina de estos entramados. Bueno, pues vamos a hablar el negocio de la industria musical.